Gloria, por favor me confirman si me escuchan. Gracias. Sí, pues yo la estoy escuchando. Sí, muy bien, Rafael. Angelín, ¿Qué? Bueno, entonces vamos a hacer como el semestre pasado. La dinámica va a ser la misma. Vamos a hacer empezar a desarrollar el banco de preguntas y la persona pues que desee hacer participación pues levanta la mano y paulatinamente pues le iremos dando la palabra, ¿vale? Bueno, entonces el profe nos ha planteado el siguiente banco de preguntas y la primera pregunta dice así: ¿de qué manera el contexto de la primera década del siglo XX ayuda a explicar el surgimiento de pensadores de la talla de Haya, de la Torre y Mariátegui? ¿Quién desea responder? Levanta por favor la mano y así se le irá dando la palabra. Bueno, pero no todas a la vez, pues, de a uno. bueno, voy a empezar aclarando esa pregunta para que sean las siguientes. ¿Ok? Entonces, hagamos un poquito de memoria sobre los que hemos visto en las últimas clases, ¿no? Y sobre todo en la última, ¿cierto? Teníamos un mapa mental que iba de 1840 a 1920, ¿cierto? En la última sesión, ¿de acuerdo? Habíamos precisado que había un movimiento, que podemos llamar la primera generación de autores latinoamericanos, que era básicamente pues los que habían participado en la independencia, sobre todo pues, básicamente bajo inicialmente el liderazgo de Miranda. Una segunda generación había sido el nacionalismo argentino, ¿cierto? La generación del 37, que básicamente había estado pues criticando la dictadura de Juan Manuel Rosas, y hacia 1850 pues Sarmiento había llegado al poder imponiendo pues toda una cantidad de reformas que harían de la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX el país más desarrollado económicamente de América Latina, ¿sí? Eso pues había producido, se caracterizaba pues esta generación por, a ver, un segundito que me está preguntando aquí algo. Tranquila, Daniela, pues va mirando a ver cómo mejoramos la conexión, no hay problema. Entonces estábamos diciendo que la generación del 37 se había identificado básicamente con un modelo anglo, por lo tanto consideraban la herencia española colonial como un atraso respecto, digamos, a sus intenciones de modernización, y ellos pues habían preferido importar hasta la misma población, ¿no? Argentinos e irlandeses que básicamente habían cambiado de manera muy notoria la estructura social de esta nación, a diferencia de los otros países, ¿no? Entonces, eso por el lado de la segunda generación. En la tercera habíamos hablado de los que realmente fueron los intelectuales en París, que provenían pues de varios países de Centroamérica y de Sudamérica, sobre todo liderados por los escritores y poetas como Rubén Darío, que fue el más conocido, generación modernista, y después pues se unirán personas muy conocidas como Martí. Pero digamos que básicamente aquí es donde se le da el nombre a la región, pues básicamente en protesta pues por lo que ha pasado después del suceso de México. Y luego aparece ya un movimiento todavía un poquito más genuino, que es básicamente el nuevo Martí, Ugarte, Rodó, que son intelectuales muy importantes que van a plantear unas ideas
mucho más profundo sobre lo que debe ser la región. Y entonces eso pues, básicamente había finalizado con Manuel Ugarte, que ya después habían introducido pues los ideales que él había aprendido pues asistiendo, digamos, a los congresos internacionales del marxismo, ¿cierto? Entonces, más o menos en estábamos, decíamos que esa gestión había hasta 1920, que básicamente colocamos como hito la reforma estudiantil de Córdoba, o sea que estos autores fueron básicamente los intelectuales invitados a los congresos estudiantiles, donde se formó el movimiento estudiantil de la región, sobre todo en Argentina, que produciría esta reforma de Córdoba, que habíamos logrado pues con eso la autonomía universitaria, la autonomía de cátedra, todo ese tipo de cosas tan importantes. Y entonces, en los años 20, pues nos vamos a encontrar con lo que enuncia aquí la primera pregunta, que sería estas primeras 2 décadas, cómo el contexto ayuda a explicar el surgimiento de estos pensadores, ¿cierto? ¿Ok? Entonces estamos ahí tendríamos que pasar un poquito, entonces, como los dos pensadores son peruanos, tenemos que mirar un poquito, recordar que después de la guerra del Pacífico entre Perú y Chile, pues se ha producido, digamos, una crítica muy fuerte a un intelectual como Manuel González Prada, ¿cierto? Que lo tenemos aquí en la segunda pregunta, pero les hago un adelanto ahí. Es un intelectual muy importante que pues básicamente va a cuestionar un poco el direccionamiento que tiene el país, sobre todo pues mostrando que históricamente se ha excluido a la población indígena, ¿no? Y entonces sus seguidores obviamente van a crear movimientos inicialmente que en la literatura y en el arte rescatan la tradición indígena, y luego pues van a aparecer pensadores de la talla de Aya y de Mariátegui que pues van a profundizar muchísimo más, ¿cierto? Entonces ese movimiento, este es un poquito el contexto, ¿no? Que básicamente hemos visto, pero a nivel internacional, pues desde el curso de Relaciones Internacionales habíamos visto que realmente pues finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, porque es básicamente el comienzo de la Primera Guerra Mundial, se había dado una primera globalización, ¿cierto? Ese es el consenso entre la historia económica hoy en día, de que realmente la globalización que estamos viviendo hoy es una segunda globalización, mientras que la primera fue a finales del siglo XIX y comienzos del XX, porque se caracterizó por una alta liberación del mercado respecto al Estado. Es decir, que básicamente se dio algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día en términos de modelo económico, y eso produjo pues el desarrollo de unos países como por ejemplo en el caso de América Latina, Argentina, con un modelo exportador hacia afuera, como lo vamos a estudiar muy bien cuando veamos el pensamiento cepalino. Fue muy bien estudiado ese modelo y sobre todo por qué fracasó ese modelo en la región y en el mundo. Y esta segunda globalización, pues básicamente, según otros autores muy importantes como Karpolanyi, tiene mucho que ver con el desenlace en un suceso como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue la gota que rebosó la copa, pero realmente cualquier otro hecho hubiera podido detonar la Primera Guerra Mundial, porque se han generado una cantidad de conflictos debido a ese liberalismo, digamos, que se había implementado en la segunda mitad del siglo XIX, que pues cualquier otro hecho igualmente hubiera desencadenado la Primera Guerra, ¿cierto? Entonces, se necesitaba de un modelo alternativo, habían venido varias crisis, ¿cierto? Hubo crisis económica desde finales del siglo XIX, varios pánicos, ¿cierto? El pánico del 93, el pánico del 1905,
bueno, aparecieron varias crisis económicas. Bueno, estalló la Primera Guerra Mundial y con el desenlace que más o menos ya conocemos, el Tratado de Versalles. Entonces, en ese mismo momento, pues, otras regiones estaban buscando modelos alternativos y fue lo que sucedió precisamente en Rusia, ¿no? Con el estallido de la Revolución de Octubre en el 1917, que puso como modelo alternativo el socialismo frente al capitalismo. Y claro, en un momento de crisis del capitalismo, pues se creó cierto entusiasmo por esas ideas alternativas y por eso estos jóvenes que están en ese momento estudiando pues van a ser muy entusiastas por la idea alternativa, ¿no? Y por eso que Mariátegui vaya a ser un marxista y Allá de la Torre lo fue en un primer momento, incluso estuvo en Rusia, pero luego, digamos, se volvió más socialdemócrata. Entonces hay, digamos, un entusiasmo por esas ideas, porque entre otras se produjo la primera conquista del movimiento laboral, movimiento obrero, que fue la jornada de las 8 horas, ¿cierto? Es decir, de que básicamente en los países de América Latina, a partir de 1819, casi todos los países por esa época, tal vez en Colombia fue un poquito después de los años 20, que se produjo, digamos, esa reivindicación de la jornada laboral de 8 horas que tenemos hasta hoy en día, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que como esa generación tan importante, pues produjo conquistas que todavía tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos la autonomía universitaria, la autonomía de cátedra, la jornada de 8 horas, se deben a los movimientos de esos años 20. Entonces, a veces olvidamos que las cosas no cayeron del cielo, sino que fueron unas conquistas de unos movimientos históricos, ¿cierto? Bien. Entonces, bueno, si hay algún otro comentario sobre esta primera pregunta, ya por como medida de despegue, bueno, no sé, Freddy. Bueno, compañeros, ¿hay algún otro aporte o podemos continuar con la segunda pregunta? Bueno, entonces démosle continuidad a la segunda pregunta. Dice lo siguiente: ¿qué importancia tiene tras la derrota del Perú ante Chile en la Guerra del Pacífico el surgimiento de una intelectual como Manuel González Prada a finales del siglo XIX en la región? El que desee responder, por favor, levanta la mano para así posterior darle la palabra. Creo que en la lectura de pronto sí está mencionado, ¿sí? Bueno, profe, yo tengo aquí un apunte, no sé si yo como monitora puedo de pronto participar o dar algún aporte. Sí, está bien, sí, está bien. Sí, Bueno. sí. Bueno, entonces, bueno, pues lo que yo tengo básicamente, que dentro de la derrota entre Perú y Chile, digamos de la Guerra del Pacífico, pues hay un surgimiento de un intelectual, como lo dice la lectura, de Manuel González Prada a finales del siglo XIX en la región, y este pues fue de gran importancia, porque se destacó la crítica a la clase dirigente y su llamado a una renovación nacional. Enfrentó duramente pues a los políticos de la época y aboga por la transformación del deterioro posguerra. Sí, muy bien. Entonces sí, esa figura de Manuel González Prada va a ser un poquito como el maestro de toda esta generación, porque ellos, los autores de los que estamos hablando en ese momento, eran jóvenes, estudiantes, ¿no? Pues, tendrían, Mariátegui había nacido en el 94, o sea que no tenía ni 20 años, ¿cierto? Entonces,
ellos, vinculados muy jóvenes al movimiento estudiantil, estuvieron en Córdoba, todas esas reformas que hicieron en Argentina. Cierto, es importante también que estuvo un estudiante colombiano, que después se convertiría en un pensador importante, se llama Germán. Ahora ayúdenme, ahí los que tienen el buscador, se llama ¿No es Llosa, profe? Salamea, no, ¿cómo? ¿No es Llosa? No, hay un colombiano que, bueno, ahorita me acuerdo, es importante que lo conozcamos porque incluso también escribió un libro sobre América, ¿no? Sí. Bueno, entonces sí, este autor fue muy importante porque formó, digamos, a toda una generación de jóvenes que no solo eran periodistas o escritores, sino también se vincularon, digamos, a la política, estuvieron en todos los movimientos de la época, realmente. Por esos años también estaba surgiendo Antonio Gramsci en Italia, ¿cierto? Que fue el que acuñó después la palabra intelectual orgánico. Entonces, intelectual orgánico es aquel que realmente se involucra, digamos, en muchos movimientos y no solamente se queda escribiendo. Y en verdad que estos autores fueron así, ¿no? Unos intelectuales orgánicos que realmente es increíble todo lo que hicieron, ¿cierto? Es increíble todo lo que hicieron, sobre todo, pues, en el caso de Mariátegui, que solo vivió 36 años, pues es demasiado lo que hizo, ¿no? ¿Cierto? Participando en muchísimos periódicos, revistas y luego pues allá de la Torre también porque se vinculó a campañas presidenciales donde pues según los historiadores le robaron las elecciones, otros que realmente resultaron con problemas y en dos oportunidades tuvo que imaginarse de llegar a la presidencia. Entonces, es una generación, digamos, muy involucrada, digamos, muy consistente con sus ideas políticas y por eso, pues, ellos van a plantear una crítica muy interesante sobre lo que ha pasado con el latinoamericanismo, porque pues, no están muy de acuerdo que la región se llame América Latina. Y efectivamente ese énfasis de alguna manera se lo deben a Manuel González Prada, quien la idea principal de él es rescatar el hecho de que no se puede seguir excluyendo a la población indígena porque pues así no se puede formar nación. Es decir, que los estados tienen que integrar la población, es decir, la palabra integración no puede ser una cuestión de forma, sino de fondo, es decir, integrar quiere decir que estén involucrados o incluidos social, política, económicamente, las diversas poblaciones de una nación, de una región, de un estado, porque realmente lo que se ha mostrado históricamente es que había pues fuertes exclusiones, ¿no? Entonces de ahí las rebeliones que se habían presentado en la colonia y un poquito después de la independencia. Entonces la talla de este pensador es muy importante. Incluso pues podemos decir que está a la altura de todos los pensadores que vimos en la sesión pasada, de José María Vargas Vila, de José Martí, bueno, esos autores que realmente fueron los que oxigenaron muchísimo las ideas en la región. Okay, bueno, si hay algún comentario. Bueno, ¿hay algún comentario, muchachos, compañeros? No. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta. Rafael tiene la mano. Ay, que Rafa tiene la palabra. Profe, o sea, podríamos decir que la guerra entre Pacífico, eso contribuyó hacia el pensamiento de una nueva identidad hacia Perú o hacia la identidad latinoamericana, o sea, ese sufrimiento de la guerra del Pacífico. Que inicialmente era un problema para Perú y Chile, pero realmente pues este pensador fue muy leído en América Latina en ese momento, en los demás países, y a partir de ahí es que surge
imagínense, estamos hablando de finales del siglo XIX. Surge un movimiento, digamos, de rescate primero en el arte de lo que es la figura del indígena, ¿no? Aparece aquí, una de sus alumnas fue Clorinda Mato de Turner, que es una novelista peruana, que escribió una novela muy importante sobre, pues, cómo rescatar al indígena. Igualmente aparecieron otros escritores, ¿cierto? Pero digamos, Mariátegui va a llevar mucho más lejos eso, porque pues va a plantear, bueno, lo vamos a ver ahorita en las preguntas. ¿Ok? Bueno, pues, gracias. Profe, yo no sé, bueno, si tenga algo que ver, pero yo ya he tomado nota sobre la pregunta de que cómo se involucran esos movimientos sociales. Dicen que, pues, el autor, ay, pucha, me perdió. En 1924 creó el Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, Perdón, pero ya estás llamado en la APRA. 3, ¿no? Sí, ya estás en la 3, Freddy. Profe, lo que pasa es que todavía no hemos terminado la 2. Sí, no estamos en la... No, bebé, estamos apenas en la 2. Ah, yo pensé que... Entonces, vamos a cerrar ya la 2 de estamos en la una vez tercera, o qué pena. alguno. Tranquila. ¿Cerramos la 2 o alguno tiene algún otro aporte? Me mandan un bien o un ok para poder saber si continúo. Gracias. Ok, bueno, si tiene un comentario, como le digo, la idea es mirar un poquito cómo vieron ustedes eso en la lectura para que pues, no pase, Sí. digamos, por alto, ¿ok? Profe, algo que a mí me llamó mucho la atención también de esta pregunta que usted acaba de plantear es que el autor, digámoslo, bueno, como que trató de influenciar a los jóvenes para que asumieran el rol activo de la construcción del país. Y pues con ello desafía a las generaciones anteriores para que ellos se den el paso. O sea, algo que me parece muy importante es que, digámoslo así, desde, digámoslo, la intervención de los jóvenes como tal en la política no ha sido algo nuevo, ha sido algo históricamente ya, pues como lo dice el autor, es algo que desde hace mucho tiempo ha ocurrido. Entonces sí me parece a mí como que interesante esa parte de lo que dice el autor, de que los jóvenes pues deben involucrarse en estos temas para poder tratar de influenciar y qué, y pues ya, o sea, como que el llamado que él le hace a los jóvenes a la participación política. Bueno, si no hay más intervenciones. Sí, Esmeralda, es eso. Mira que ellos estaba diciendo que ellos no tenían 20 años, entonces están vinculados al movimiento de Córdoba, a las reformas estudiantiles, a todos estos elementos que están buscando, digamos, un horizonte, una alternativa, digamos, en un panorama muy crítico, ¿no? Porque realmente, pues nosotros en este momento hemos perdido de vista que realmente ya se habían dado varias crisis económicas, ¿no? Lo que pasa es que, pues, destaca más la crisis del 29 porque fue el crack más fuerte, digamos, que ha tenido el capitalismo, pero hubo muchas crisis antes de esa, ¿cierto? Como por ejemplo ahorita la crisis económica de 2008 que tuvimos aquí recientemente. Pero en ese momento, digamos, se vivía, a pesar de que no existía internet ni las comunicaciones eran pues tan simultáneas, realmente la situación de los cables que iban por barco, digámoslo así, los mensajes, pues mostraban, digamos, que había unas crisis en el mundo que realmente estaban pensando en que iba a surgir una guerra mundial, ¿no? Y efectivamente surgió, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias por la intervención. Entonces pasamos a la tercera pregunta, que dice así. ¿Cómo estos autores se involucran en los movimientos sociales de los años 10 y 20 del siglo XX? ¿Quién desea tomar la palabra? Sí, había una compañera que estaba hablando de esa Bueno, pregunta ahora. ahí tenía que levantar. Dale, compañera, tienes la palabra.
profe, pues referente a lo que ya está diciendo es que pues Víctor Raúl Aya de la Torre, él primeramente en 1924, según lo que decía el texto, dice que pues en medio de como de todo ese fervor estudiantil en México, él proclama a nivel continental pues el Partido Alianza Popular Revolucionario de América, APRA, pero aparte de eso nos dice que él pues ayudó a la fundación de la Universidad Popular José Vitorino Lastarria y también hizo parte y fue presidente de la Federación de Estudiantes en 1920, profe. Eso es muy bien, es un buen ejemplo de cómo ellos se vincularon a esos movimientos. Bueno, ¿alguien más desea tomar la palabra? Bueno, entonces mientras se animan, pues entonces la pregunta que les decía es cómo se involucró, digamos, José Martí en los movimientos sociales de los años 10 y 20. Y entonces, pues la lectura nos trata de explicar que él se involucró fue a partir de los compromisos con la libertad que él tenía, y la justicia social y la unidad de los países en América Latina. Y su trabajo pues se reflejó por la necesidad de adquirir un conocimiento riguroso de la realidad latinoamericana para garantizar la práctica de la libertad. Pues no sé si de pronto algún otro compañero tiene algún otro aporte o el profe desea ampliarnos un poco más. Y aparte de eso, él también fue candidato a la presidencia y pues a lo que el profesor decía ahorita, primero lo vetaron y pues era como sustituido por otra persona, o sea, se postuló 2 veces a la presidencia y como que en uno lo exiliaron, creo que es eso, y eso como que da como salida a una gracia en el texto. Profe, y complementando ahí lo que dice la compañera Paula, creo que a él lo exilian en el 1848 y él se viene a refugiar acá en 1900. Marlon, 1908. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ilustrar lo que acaban de decir los compañeros ahí. Realmente el caso de los dos pues es complicado porque pues como decíamos ahora están muy vinculados a estos movimientos y son muy críticos del gobierno en ese momento. Por lo tanto, Aya de la Torre va a tener que exiliarse y tiene que escapar hacia México. Allá va a desarrollar su pensamiento en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estaba de rector el señor José Vasconcelos, que habíamos hablado la clase pasada sobre su libro de la raza cósmica, ¿cierto? Él había participado en la Revolución Mexicana con el grupo de Madero y después de la Revolución había quedado como rector de la UNAM, donde básicamente todos los exiliados recibirá a todos los exiliados de ahora en adelante porque van a ir gente de la teoría de la dependencia y otros temas que veremos más adelante. De ahí, digamos, el nombre o la importancia que ha tenido la UNAM para América Latina, ¿no? Como sede, digamos, de pensamiento, digamos, importante en la región. Y allá también, después de estar en México, va a ir a conocer bueno, qué es lo que está pasando en Rusia, pues ellos tenían mucha inquietud sobre qué era lo que había pasado en Rusia, pues cuando Lenin hizo supuestamente la revolución y luego sigue Stalin. Entonces ellos van a mirar, bueno, realmente qué es lo que pasa allá. Parece que a Aya de la Torre no le gustó mucho lo que estaba pasando en Rusia. Entonces cambió un poco su pensamiento marxista y se volvió más socialdemócrata. Después llegó a Londres. Ahí tal vez estuvo estudiando primero antropología y luego política. Estuvo creo que un tiempo de profesor en una de las mejores universidades de Inglaterra.
y luego sí regresó nuevamente a México. Finalmente viene el hecho que menciona Paula, que es cuando ya prácticamente pasada la década de los 20, regresa a presentarse a las elecciones con su partido, el APRA, y es probable que estuviera a punto de ganar las elecciones, pero un hecho político va a hacer que tenga muchos problemas, ¿no? Porque básicamente hay un presidente que ha ganado las elecciones un poco después de los años 30 y de un momento a otro un militante del APRA aparece, está vinculado pues con el homicidio de este mandatario y entonces se desata una persecución a todo el partido que había creado allá en la Torre. Básicamente la persecución se hizo sobre todo en Trujillo, de donde era originario, y esto pues es un hecho muy conocido, digamos, en la historia peruana, ¿no? La persecución que tuvo el movimiento de la APRA allá de la Torre en Trujillo, donde tuvo que estar más o menos, no sabemos muy bien dónde estuvo, por casi cerca de 15, 18 años, hasta que en el 48, como decía ahora el compañero Marlon, creo, vuelve, porque hay un presidente progresista, pero después de ese presidente progresista vuelve nuevamente un dictador, y entonces el señor allá de la Torre tiene que, esta vez no alcanza a salir del país y a exiliarse, sino que tiene que meterse en la embajada colombiana, aquí mismo en Lima. Entonces, ahí permanece hasta que pase todo ese gobierno. Luego ya en los años 60 volverá a ser candidato. Entonces, es importante, digamos, que él a partir de los años 30 realmente está muy metido en la política, con todos los episodios políticos que van sucediendo. Pero Mariátegui, pues en los años, muere muy joven, ¿no? Muere en el año 30 precisamente, por eso les decía que Mariátegui solo vivió 36 años. Pero en esos 36 años, por su parte, él había estado vinculado al movimiento estudiantil, al movimiento obrero, había creado revistas pues críticas, proactivas al indigenismo, había creado periódicos críticos al gobierno, había, digamos, tenido también una rivalidad con el gobierno, tanto así que el gobierno no lo exilió como allá de la Torre, sino que le dio una beca para que se fuera, más o menos como diciéndole que tenga otro, pero váyase. Y él tuvo que irse a París, ¿cierto? En París va a conocer a unos autores que van a influir muchísimo en su pensamiento, como un novelista que se llama Henry Barbusse y a un filósofo que se llama Henri Bergson, que eran muy famosos en su época. Hoy en día no sabemos mucho de ellos, pero Henri Bergson era muy leído en ese momento porque era muy crítico del pensamiento de esa época. Entonces, Henri Bergson va a influir muchísimo en Mariátegui, y por eso Mariátegui va a volverse marxista, pero no va a ser un marxista materialista, sino como tiene una onda espiritual. Entonces es muy raro el marxismo de Mariátegui porque no es tan absolutamente materialista, sino que, digamos, tiene una raíz espiritualista, ¿no? Que básicamente le queda de Henri Bergson. Entonces, después de estar en París, pues parece que el clima, él tenía una afección en la pierna, entonces parece que el clima no le gusta mucho en París, tiene que buscar un clima un poco más cálido, y finalmente llega a Turín, en Italia, donde va a desarrollar pues gran parte de su obra, y se va a casar con una italiana y regresa pues al Perú ya prácticamente con una cultura muy italiana, ¿no? Muy de lo que pasa en el norte de Italia. Entonces recuerden que en el norte de Italia es la zona industrial de Italia, Turín es como el centro del mundo del automóvil y de toda la industria moderna.
con Milán, hay mucha clase obrera, se ha socializado la idea del movimiento obrero y de la clase obrera y el marxismo y todo eso. Y entonces él va a aprender mucho de eso, ¿no? Por eso él se forma, digamos, en este ambiente muy marxista, que curiosamente es el mismo que se va a formar Antonio Gramsci, el gran pensador italiano, que también llega a Turín por esos años. Es muy probable que ellos se encontraran en algún momento, Mariátegui con Gramsci en Turín, y pues se van a convertir como en los dos pensadores más importantes del marxismo después, ¿no? Pero curiosamente ambos son muy críticos del materialismo y van a tener también, van a ser muy críticos de lo que pasa en Rusia, ¿no? Es decir, a pesar de que ellos son marxistas, van a criticar muchísimo a Stalin, no tanto a Lenin, pero sí a Stalin, porque en esa Italia de ese momento hay una crítica muy fuerte a lo que ha hecho pues, el partido bolchevique, ¿no? Que realmente se convirtió en una dictadura y de alguna manera pues marginó a los otros grupos que hicieron la revolución. Entonces eso va a ser muy criticado por ellos y por eso ellos nunca van a pertenecer al ala oficial de lo que se llaman los partidos comunistas. Ellos nunca pertenecen a eso, sino que van a crear partidos socialistas que son críticos del comunismo, curiosamente, porque el comunismo es como la línea stalinista, ¿cierto? Que era la línea oficial rusa. Pero el socialismo es crítico de esa línea dura stalinista. Entonces, por eso Mariátegui también va a ser muy cuestionado por esta línea oficial que tiene el comunismo en América Latina, ¿cierto? De ahí, como ustedes ven, pues en la izquierda también se forman sus divisiones, ¿cierto? Entonces, esto sucede, ¿no? Y él, pues, él va a crear el Partido Socialista del Perú, que es un partido de los trabajadores, pero ese partido no va a estar vinculado con el Partido Comunista, que es el partido oficial pro-estalinista. Entonces, como ven, es un crítico desde todo punto de vista, está en la izquierda, pero es crítico también de la cuestión prorrusa. Entonces, es una cosa que hay que saber, por eso, digamos que históricamente su legado es muy importante, porque nunca fue, digamos, un justificador de cosas que pasaron terribles en la izquierda, ¿no? ¿Sí? Eso es muy llamativo. Esmeralda. Bueno, ¿alguno tiene? Sí, señor, aquí estoy. ¿Alguno tiene otra intervención o podemos pasar a la cuarta pregunta? O alguna pregunta al profe, no sé. Bueno, si hay suficiente ilustración, si no pasamos a la siguiente. Avancemos. Bueno, pues parece que les ha quedado claro, entonces vamos a pasar a la cuarta. Dale, compañera. Vamos a pasar a la cuarta pregunta, que dice, ¿cuáles son las características del pensamiento de Aya, de la Torre y Mariátegui y qué los diferencia? ¿Quién desea tomar la palabra? Muchachos. Pues, según lo que yo leí, primeramente decía que, ¿cómo es que se llama? Este señor Aya de la Torre, Víctor Raúl Aya de la Torre, tenía un pensamiento anarquista, ¿no? Que pues él, o sea, ese pensamiento también fue como influido por Manuel González Prada, donde él pues veía o pensaba la libertad como algo ilimitado y se centraba como en el bienestar individual y la abolición del Estado y de la propiedad individual, teniendo en cuenta eso como que, o sea, su vida se centra como en la búsqueda de la justicia social, luchar contra la opresión y la explotación. Aparte de eso, pues como que toda esa idea de él tenía que ver con la promoción de la unidad latinoamericana, profe. Eso es lo que yo entiendo. Gracias. Muy bien, sí, Bueno, sí, sí, muy bien. compañera, Creo que está levantando la gracias. mano Celso. Celso tiene la palabra. Sí, señor. Celso tiene la palabra. Pues sí,
Primero, Ayala de la Torre tenía como un pensamiento reivindicador en cuanto a tomar la cultura de las comunidades indígenas y aplicarla en el territorio americano, lo que lo llevó a construir, digamos, su ensayo sobre el lenguaje político de Indoamérica. Él se diferenciaba ¿cómo se llama el otro? De Martegui, en cuanto a considerar el marxismo exactamente como una estructura económica que se debería aplicar en América Latina. Ayala La Torre hablaba más bien de un marxismo vernacular, que no fuera propiamente occidentalista, mientras que Martegui quería aplicar la teoría marxista en su completitud en el territorio americano. Y pues como ya dije, Ayala de la Torre tenía como que esa consideración de tomar a Perú en un proceso de apropiación, de construir una identidad basada en la cultura de los indígenas y, digamos, proclamar esos derechos que se le habían sido robados y también alejarse un poco de los poderes de esos mecanismos de aculturación que habían utilizado las colonias, como por ejemplo traer la religión para la dominación. Quería alejarse un poquito de esos mecanismos para llevar a Perú a la verdadera construcción de una identidad cultural. ¿Alguien más desea hacer algún aporte? Bueno, pues yo tengo, pues lo que yo logré captar del texto, dice que la diferencia entre Mariátegui y Ayala de la Torre se manifestaron en su enfoque hacia la lucha social y a la transformación de la sociedad. Dice que Mariátegui se centró en la lucha por la justicia social y la igualdad, inspirada por el marxismo y el comunismo, mientras que Ayala de la Torre se enfocó en la lucha por la democracia y la autonomía nacional, inspirado por la participación ciudadana y la equidad social. También dice pues que ambos, eso lo dicen los dos intelectuales. Sin embargo, comparten la visión de transformar la sociedad peruana y latinoamericana y promover la conciencia de la identidad nacional latinoamericana. ¿Vas a decir algo Bien, más? Esmeralda. ¿Tienes la manito levantada? No, ya nada. Bueno, compañero. Bueno, entonces, sí, de pronto en la lectura no hay mucho sobre Mariátegui, se habla un poquito más de Aya de pronto, ¿cierto? Y el grupo expositor pues se va a leer el texto de Aya, que es el que mencionó Celso, donde pues básicamente propone el nombre de Indoamérica, este tipo de cosas. Podemos mirar aquí en las diapositivas algunos elementos de eso, porque son importantes, a pesar de que el grupo expositor pues, va a trabajar esto, pero podemos recordarlos. Entonces, ahí estaríamos, a ver si veo, ahí, miren, ustedes ven en la diapositiva, donde él básicamente dice que los nombres de Hispanoamérica o Iberoamérica, América Latina, realmente él opta por el Indoamérica y va a decir que realmente el nombre de Hispano o Iberoamérica básicamente preconiza es la prevalencia de España y Portugal, de lo ibérico, que fue lo que pasó pues simplemente en la colonia. El nombre de Panamérica pues básicamente está ligado a la influencia de Washington y que el término América Latina y todos sus derivados realmente abarcan más bien, pues, como lo hemos dicho la vez pasada, un poco el mestizaje, ¿no? Sin excluir el aporte africano, etcétera. Pero que él prefiere el término Indoamérica porque es más amplio, va más lejos en la trayectoria de los pueblos, incluye toda la historia y la prehistoria, lo indio, lo ibérico, lo latino, lo negro, lo mestizo, lo cósmico, de lo que hablaba Vasconcelos. Bueno, aquí justifica su nombre porque él plantea que esto es mucho mejor que Latinoamérica. Y entonces, miren, la parte final nos va a decir que
el nombre prácticamente que se le ha dado a la región depende de la época histórica, ¿no? Entonces dice Hispano o Iberoamérica, significa colonia, Latinoamérica significa independencia y república, Panamérica o panamericanismo significa imperialismo, e Indoamérica o indoamericanismo y cambio, revolución o síntesis fecunda del periodo que se vive. Entonces, esa era un poco la propuesta de ellos. Y lo que tenemos que decir, bueno, ¿por qué ellos vuelven con el nombre de Indoamérica? Pues hay que entender que ellos están en el territorio del Tahuantinsuyo, de los incas, y de alguna manera rescatan pues que desde lo precolombino pues esta región fue, digamos, la que estructuró inicialmente cómo era que se organizaba el territorio en la región, y entonces valoran muchísimo eso. Igual por el imaginario quedó presente pues en todos los autores que hemos visto, de Miranda, los diversos movimientos que estallaron en la colonia, sobre todo en la época de los Borbones, reivindicaban nuevamente el Tahuantinsuyo, etcétera. Entonces, esa idea del indoamericanismo les parecía a ellos mucho más genuina, extensa, y que no solo abarca la historia, sino la prehistoria. Pues obviamente eso es lo que hay que discutir. ¿Qué les parece el nombre? Bueno, esto básicamente son los aportes de Aya, ¿no? Ya pasamos un poquito a los de Mariátegui, que son un poquito más diferentes. Entonces la discusión es un poquito sobre el nombre, ¿no? Esmeralda. Sí, profe, ¿puede poner por favor la diapositiva de las preguntas? Bueno, dándole continuidad, entonces vamos con la pregunta número 5, que dice, ¿cómo define Aya de la Torre la Indoamérica? ¿Cómo define Aya de la Torre la Indoamérica? Yo creo que ahí con la diapositiva que les mostré ya tenemos elementos para pues, un poquito debatir sobre, bueno, qué tan pertinente era el nombre que proponían ellos, o si estaba mejor Latinoamérica, etc. Muchachos, ¿alguno desea hacer alguna intervención? Dale, Pau, tienes la palabra. Bueno, profe, pues yo antes de empezar como a definir, bueno, según lo que yo entendí, ¿qué es no, espérese. Ay, no, me equivoqué, yo tengo es sobre indoamericanismo, no Indoamérica, qué pena. No sé si sea lo mismo. Sí, y tranquilo, desarrolla la idea, tranquila. Sí, es que yo tengo como sobre indoamericanismo, ¿no? Primero, bueno, antes de empezar a definirlo, en el texto decía que América Latina es la región del mundo vapuleada por aquellas concesiones evolucionistas, como lo dice Bartomeo, desconfían de los pueblos, los juzgan atrasados y los creen subir al tren de la única civilización que es la del Imperio Español. Eso, pues, eso decía el texto, profe. Entonces entró yo a creer que el indoamericanismo, o sea, según Víctor Raúl Ayala Torre, o sea, lo que él buscaba era primeramente como promover la unidad y la solidaridad, pues, entre los pueblos indígenas y mestizos de acá de América Latina, buscando como tal, como alcanzar esa emancipación social, una emancipación social, económica y política, profe, donde pues él buscaba o quería pues como que se tuviera ese reconocimiento de las culturas autóctonas y así pues una construcción de la identidad latinoamericana en la cual se pudieran rechazar como todas esas cosas impuestas por el Imperio Español. Sí, sí, muy interesante tu aporte, Paula. Esmeralda.
¿Alguno va a hacer otra intervención en la pregunta 5 o continúo? Bueno, dale, Rafa, dale. Claro, según lo que tengo aquí escrito, es que la tercera vía que él busca es una vía fuera del capitalismo y fuera del comunismo, sino que una vía sobre que él busca una justicia social, una soberanía y una integración en Latinoamérica. Más que todo influenciado por los movimientos populares y una participación en estos movimientos sociales. Entonces busca como esta construcción y este orden social desde el punto de vista latinoamericano. Y sí, un cambio de estructura fuera más allá de lo que dice Europa o Occidente sobre comunismo y capitalismo. Ese es mi aporte. Bueno, gracias, Rafa. Continúo con la siguiente pregunta, por favor. Celso, dale, tienes la palabra. Está Celso, perdón. Como decía Paula, sí, como decía Paula, pues el término indoamericanismo ciertamente recoge ahí se dice que recoge la trayectoria total de los pueblos indígenas y también comprende a la historia de lo indio, lo ibérico, lo latino y lo negro. El término se propone más bien como una forma de recuperar la cultura antes de la colonia pre-inca, que pretendían como que con este término como que apropiarnos más de las culturas que estaban aquí en el territorio antes de que se establecieran las colonias, para llevar a ese proceso de identidad, de construir una identidad basada en la cultura indígena, que ciertamente ahí se dice que también recoge a lo negro y a lo mestizo. Bueno, ¿alguien más desea hacer algún aporte en esta pregunta? Profe, o le damos paso a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente tiene que ver con el problema. Bueno, en esa podemos hacer otros énfasis, pero me parece que cuando hablamos de la cuarta, se habló solo de Haya, ¿no? Entonces vamos a hacer un énfasis en otras cosas de pensamiento de Mariátegui, que es de pronto, en la lectura un poquito queda la figura de Mariátegui un poquito supeditada, ¿cierto? A la de Haya, pero pues esa no es la idea, porque realmente haya tenido menos trascendencia que Mariátegui, ¿no? En el campo intelectual. Entonces vamos a rescatar otras ideas de Mariátegui para entender un poquito mejor cómo fue que él introdujo esta idea del marxismo. Bueno, entonces miremos un poquito aquí en las diapositivas, mire todos los problemas que realmente vienen de este planteamiento es que no solo pensaban en el nombre, sino que estaban planteando interpretaciones completamente nuevas, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué había que traer las ideas de Marx acá? Si lo que decía Mariátegui era que la realidad nuestra era muy diferente a lo que hablaba Marx en Europa, ¿no? Marx está hablando de la revolución industrial y acá no tenemos clase obrera, no hay industrias, entonces ¿cómo podría, digamos, plantearse esas ideas acá? Entonces él lo que veía era que esas ideas que en ese momento eran muy alternativas, porque como les digo, las crisis económicas estaban por todo lado, pues era obvio que buscaran alternativas, ¿no? Y entonces él decía que básicamente lo que básicamente se plantea en el socialismo, curiosamente, ya existía en el mundo antiguo, porque es básicamente la idea de la reciprocidad, o sea que la economía de la reciprocidad andina básicamente es una economía de la solidaridad, es una economía que no está orientada por el individualismo, sino que la propiedad es común, que básicamente la organización de los ayllus tiene que ver con todo ese rescate de lo que
los socialistas llaman solidaridad, pero que todas esas ideas, digamos, de pensar en el bien común y todo ese tipo de cosas están ahí. Entonces, lo que Mariátegui piensa es de que la idea del socialismo no es el futuro, sino el pasado, que esa es una diferencia completamente diferente con Europa, ¿cierto? Que acá hemos tenido una sociedad donde nadie moría de hambre, porque tenía unas formas de solidaridad, de reciprocidad, y que no hay que pensar en esas cosas que del futuro, pues, donde va a llegar por primera vez una sociedad igualitaria. Dicen, no, la igualdad la hemos tenido acá y entonces esa reciprocidad, esa solidaridad que hablan de estos modelos realmente no es necesariamente novedosa, ¿cierto? Esa es una idea como él leyó, ¿no es cierto? Yo le digo, es como si él se hubiera adelantado un poco al tiempo, porque si cogemos un arqueólogo o un antropólogo hoy en día, seguramente estaría muy de acuerdo con eso, pero hace 100 años era un poquito difícil que con el desarrollo de la arqueología hace 100 años se pensara eso, ¿no? Entonces, la otra idea, pues, es que él va a ser muy crítico de la idea de América Latina, ¿cierto? Porque le parece que es una idea muy mestiza y que el mestizaje, curiosamente, no valora la identidad cultural, sino que pues todos sabemos que realmente la gente se volvió mestiza era por no ser discriminada, ¿no? No precisamente para buscar una identidad cultural, sino precisamente una socialización en el modelo dominante. Entonces, ese aspecto, pues obviamente es el que va a rescatar él, es decir, que el criollo, el mestizo, no tiene una identidad cultural per se, lo que quiere es precisamente que no sea excluido como indígena. Entonces, por eso se mezcla y trata, digamos, de que la piel se blanquee. Eso no le parece un mérito cultural, sino todo lo contrario, ¿sí? Entonces es muy crítico de la idea de raza cósmica de Vasconcelos porque dice que el mestizo no es nada en sí, es decir, no es ni A ni B, ¿cierto? Y entonces que por eso la idea del indígena le parece mucho más auténtica en la medida en que incorpora una identidad cultural, pero que él obviamente no se va a crear en ese culturalismo porque dice que el culturalismo es para el turismo, ¿no? Es decir, que miran todo como exótico, todo ese tipo de cosas, pero que realmente el problema es la inclusión real, o sea, que la población de la sierra tenga condiciones sociales y económicas equivalentes a las que tiene la población mestiza, ¿sí? Es decir, es lo que está planteando en ese sentido, pues un Estado democrático, en el fondo, ¿no? Es decir, porque el Estado democrático es aquel que le da inclusión real, o sea, poder social y económico, y no solo simplemente un reconocimiento cultural, que es importante, desde luego, pero pues de la cultura per se no se vive, ¿no? Entonces, se necesitan unas reformas que impliquen, pues, en este caso, el problema de la tierra, y eso será lo que viene después, precisamente. Se van a hacer reformas de la tierra, ¿no? De la propiedad de la tierra. Esto va a ser un debate en el cual todos los países de América Latina se metieron en los últimos 100 años sobre si hacían reformas agrarias, todo ese tipo de cosas. Porque en ese momento lo que se estaba planteando era que había que hacer un rescate cultural, pero no una cultura desempoderada, sino que ese empoderamiento se diera pues con un equivalente económico y social, ¿sí? Entonces, él es muy crítico en eso, por eso él dice que el problema del indígena o el problema del indio, como lo llama en un capítulo, es capacidad de mejorarlo desde lo económico y desde lo social, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito que realmente el problema del fracaso de los estados latinoamericanos es esa falta de inclusión real, ¿no? Porque no dotan de un empoderamiento social y cultural
a los diversos grupos étnicos, sino que quedan estos grupos al margen, a veces en una especie de, entre comillas, racismo disimulado, porque no se dice que abiertamente que sea racista, pero en la práctica tenemos una sociedad absolutamente excluyente, ¿cierto? Que realmente ha caracterizado desde la colonia hasta la actualidad, ¿cierto? Porque básicamente, pues, por el pigmento de la piel, la sociedad quedó dividida como en una especie de castas. Pero eso no es propio de una sociedad moderna. La sociedad moderna tiene que tener movilidad social, independientemente del color de piel que se tenga, independientemente del color de los ojos, etc. O sea que es un reclamo a la independencia, porque en la independencia las sociedades no cambiaron, sino que hubo una modernización política, pero no hubo un cambio real democrático, porque la estructura de la sociedad siguió siendo la misma de la colonia. Y eso es un poco lo que ellos van a ver como problemático, es decir, que gran parte de los conflictos que hoy en día tenemos en los países latinoamericanos se debe a esa, digamos, contemporaneidad de que el orden pasado sigue viviendo en la sociedad y el orden político es moderno, pero ¿cómo así que el orden político no cambió en la sociedad tradicional? Eso es un poco lo que no entendemos, ¿cierto? Entonces es una modernidad, digamos, fracasada, porque no se entendió cuáles eran los ideales de la modernidad en el momento de la independencia, sino que simplemente se creyó que construir una figura de Estado de Derecho lo resolvía todo, y eso pues lo que nos muestra es que esa es la razón precisamente del fracaso de nuestras sociedades, ¿sí? Entonces la importancia de estos pensadores es haber apuntado eso, ¿cierto? Eso lo vamos a encontrar en todos los pensadores a partir de ahí, ¿cierto? El pensamiento de la CEPAL, el pensamiento de la teoría de la dependencia, la teoría de la colonialidad de Quijano. Es decir, ¿qué falló en la independencia? ¿Por qué esa modernización quedó trunca? ¿Sí? Y esto es lo que, curiosamente, enumera muy bien Mariátegui. Por eso, incluso Mariátegui es el primero que utiliza la palabra dependencia. Entonces, esos son los aspectos que, pues, lo hacen un pensador muy profundo, ¿cierto? Que después de haber visto los autores que veíamos en el siglo XIX, cuando uno entra a Mariátegui se da cuenta de que está en otra dimensión, es decir, que es un pensador sumamente profundo que no tiene que envidiarle nada a un pensador europeo. Yo les puedo mostrar el primer capítulo de su libro para que vean la profundidad de sus planteamientos, es decir, aquí no estaba escribiendo ningún periodista, sino una persona que domina completamente, teóricamente, el tema, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Y como le digo, es una persona que murió de 36 años, pero tenía muy claro qué era lo que realmente había fallado en nuestras sociedades, y de ahí su vigencia hoy en día, ¿no? A ver si puedo dejar de presentar esto para que veamos un momentico el libro. Entonces, eso es lo llamativo, ¿no? Es decir, que nosotros como habitantes de América Latina a veces nos formamos solamente leyendo pensadores europeos, pero no descubrimos que hay aquí gente que ha pensado muy bien esta realidad, ¿sí? Y en la perspectiva incluso de muchos europeos, Mariátegui no tiene que envidiarle nada a ningún pensador europeo. Ahí podemos ver entonces su libro, ¿sí? Podemos mirar aquí a ver, es que esto está bastante largo. Esta introducción es buenísima porque ayuda a ubicar muy bien a estos autores, pero aquí tenemos, bueno, creo que aquí, no, aquí sí otra introducción. Vamos a ver que no me pase tanto.
aquí. Mira, están viendo, ¿no? Voy a ampliarlo un poquito. ¿Qué pasa? Miren la profundidad de este, se llama esquema de la evolución económica, pero esto se puede hablar para toda América Latina, no solo para el caso peruano. Entonces, mira, podemos tú misma, Esmeralda, enunciar por lo menos el primer párrafo para que veamos la profundidad, simplemente para que veamos la profundidad de sus planteamientos. ¿Sí? Sí, señor. Entonces dice lo siguiente, la economía colonial, dice, es que, profe, está chiquita la letra, espérame, yo la amplío un poquito acá, ahí ya. Espérame, ay, bendito. Bueno, dice, en el plano de la economía se percibe mejor, no se me está moviendo. Espérame, profe, espérame, ahí ya. Ay, espérame, profe, que es que tengo problemas de luz, ya ahora sí. En el plano de la economía se percibe mejor que en ningún otro, hasta qué punto la conquista incide la historia del Perú. La conquista aparece en este tercer terreno, más netamente que en cualquier otro. Es que está muy chiquita la letra. Como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía, se movió el texto, no puedo leerlo, no se está presentando. Profe, no se le escucha nada. Rafael o Celso, si están viendo mejor para que nos colaboren con la lectura. Uy, sí, por favor, porque no tengo problema acá de Profe, luz. igual no se ve la presentación, solo aparece su letra. La presentación. Listo, eso era simplemente una muestra de cómo pues hay un planteamiento muy profundo que es muy diferente pues a las obras de los que habíamos visto estos autores del siglo XIX que eran muy periodistas. Pues realmente hay que valorar de que eran políticos y estaban, digamos, defendiendo sus ideales, pero sus planteamientos no tenían la profundidad de estos autores, ¿sí? Pues ya comienza el siglo XX y vamos a ver de que estos autores, pues ya, como les digo, no van a tener nada que envidiar a los autores europeos. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si nosotros tenemos a estos autores los desconocemos? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Es un poco entonces, Quijano nos va a decir el eurocentrismo, ¿cierto? Pero bueno, no nos adelantemos todavía a lo que dice Aníbal Quijano, pero es un poco ¿qué hay ahí? Porque realmente pues, son personas que han vivido esta realidad, realmente produjeron sus ideas, que nosotros nos demos el lujo de ignorarlos sabiendo de que es una fuente, sería como por ejemplo que nosotros ignoráramos las fuentes de los españoles en el momento que llegaron a la conquista de México o acá con Francisco Pizarro simplemente por una prevención. Es absurdo, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que queremos recuperar en el sentido de que sí ha habido un pensamiento latinoamericano y sí ha habido, digamos, una cantidad de personas que han reflexionado sobre las realidades de estos países de manera tan profunda como cualquier europeo reflexiona sobre la situación de Europa o la Unión Europea. Y entonces eso es una muestra de lo que hay en este libro. Obviamente el libro, por ser el único que él alcanzó a publicar en vida, habla de muchos temas, cada capítulo es un tema completamente diferente, pero se destaca es la profundidad, es decir, el hecho de que cada artículo es desarrollado como una tesis, ¿cierto? Como donde va a profundizar y va a presentar toda una cantidad de argumentos y contraargumentos para validar pues precisamente, digamos, lo que él está desarrollando. Entonces aquí ya ingresamos en otra época, es el siglo XX y ya vamos a ver entonces de que los autores son mucho más profundos y mucho más interesantes porque realmente ya han tenido una formación, podríamos decir cosmopolita en el caso de Mariátegui y de Haya, es decir, no fueron ningunos provincianos, conocieron todo el mundo, realmente
tienen una visión de lo que estaba pasando en su época histórica. Y en el caso de, luego de la llegada después de la Segunda Guerra Mundial de la CEPAL, pues vamos a tener a Raúl Prebisch, que es un pensador formidable, pues ya un economista keynesiano. Pues Keynes, pues podemos decir que Keynes es la mente que salvó la crisis de los años 30-40. Entonces, haber incorporado este pensamiento y tenerlo aquí, apropiado de manera tan interesante por unos autores latinoamericanos, es muy increíble, ¿no? Porque Prebisch nos va a plantear pues, unas ideas ya mucho más profundas de precisamente lo que se da, pero ya en un contexto posguerra, que es cuando ya están las Naciones Unidas y la CEPAL, ¿no? Aquí entonces es el ambiente preguerra, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son los 30 años más difíciles del siglo XX, porque pues viene el famoso Tratado de Versalles y la Segunda Guerra que está por estallar y finalmente estalló en 1939. Entonces, esta es la forma, digamos, vemos que estas cosas se van contemporizando tanto aquí como lo que está pasando en el mundo. Bueno, ¿en qué pregunta íbamos? Sí, profe, por favor, ¿puede poner las preguntas? Sí, ya quitamos esto. Entonces, bueno, entonces vamos a darle continuidad al test de preguntas. Dice, vamos en la sexta. Dice, ¿por qué se afirma que el pensamiento de Aya de la Torre constituye una tercera vía? ¿Quién desea participar en esta pregunta? Levanta, por favor, la mano. Creo que Rafael estaba un poco en esa onda ya, ¿no? Ah, sí, Rafa ya nos había hecho un adelanto de esta. Rafa, ¿de pronto deseas ampliar un poco más el concepto? Disculpe, no que tuve dificultad, ¿me pueden repetir la pregunta? Sí, Rafa, que tú ya estabas ilustrándonos la sexta pregunta y en la siguiente dice, ¿por qué se afirma? Ay, profe, se dejó de presentar. Ya. Perdón. ¿Por qué se afirma que el pensamiento de Aya de la Torre constituye una tercera vía? Tú ya estabas haciendo una ilustración, no sé si quieres hacer otro aporte y luego tiene la palabra la compañera Paula. No, pues según Alaya Torres, pues esta tercera vía es más que todo más hacia la realidad latinoamericana y más hacia buscar una autóctona sobre los problemas políticos y económicos que sufrimos por estos países y cómo él busca una superación en estos reflejos socioeconómicos y busca una realidad más hacia pues, esta región de Indoamérica y más sobre el problema étnico y como bien lo acaba de decir el profesor, el problema del indio, pues eso es lo que pues, está pues, diciendo. Tiene la compañera, perdón, tiene la palabra la compañera Paula. Bueno, sobre la tercera vía, nos dicen que puede hallar la lucha de la clase ni el sujeto de capitulario, ¿cierto? Debido a que pues él busca o se postula una postura de una tercera vía en la que y el como es europeante que pues, habla
Perdón, compañera Paula, ¿puedes organizar un capitalista poquito tu audio? para Se un escucha muy capitalismo distorsionado. pasa. Sí, Paula, ¿puedes repetir lo último? ¿Sí, sí me escucharon? Ay, no. La última parte casi no. Es que me estaba viendo el... Yo decía que, bueno, no sé dónde hayan quedado. Te estábamos escuchando a ti, compañera, sino que se te escuchaba un poco distorsionado y la última parte no se te escuchó. Bueno, yo tenía, bueno, les dije que pues él no reconocía la lucha de clase ni al proletariado como sujeto de cambio revolucionario, donde pues, o sea, él entra o busca la reivindicación de todas estas personas, que ahí es donde entra la palabra pues que postula una tercera vía, que era pues entre el capitalismo imperialista y el comunismo europeizante, que pues sobre esas dos palabras habla Mariátegui, donde pues él dice, o lo que quiere hacer con esta tercera vía es como fundar un Estado antiimperialista para un capitalismo nacional, o sea, buscar como una política de clases de las sociedades racializadas y las pequeñas burguesías. Eso es lo que tengo sobre las ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Entonces, Bueno, profe, ¿usted va a ilustrar o le damos algo el así, tiempo? sí, pensemos un poquito, bueno, ¿qué actualidad tendría la pregunta, no? Porque es un poquito que, imaginémonos los años 20, hace 100 años, cómo era la situación, es decir, que una cantidad de crisis económicas, ¿cierto? Que han estado, pero de un momento a otro estalla una revolución en un país campesino, porque básicamente esa revolución no la hicieron obreros, sino campesinos, ¿no? Que fue el caso de Rusia. Y entonces esto pues aterroriza al mundo, ¿no? Porque pues surge, digamos, un mundo completamente diferente y con una orientación valorativa completamente diferente, ¿cierto? Que al capitalismo. Entonces, entendemos por qué, digamos, las cosas evolucionaron de la forma que evolucionaron, ¿no? Es decir, el socialismo en ese momento se volvió como la única alternativa, ¿no? Como te digo, en ese momento, en los años 20, llega a Colombia, llega a todos los países de América Latina, básicamente a través de los movimientos obreros, se producen muchísimas reformas como la jornada laboral de 8 horas, se involucra mucho los derechos del trabajo en las constituciones políticas, ¿cierto? Gran parte de los derechos laborales, de derechos de pensión y todo esto que sus padres y sus abuelos tuvieron, se debe a las conquistas laborales de los años 20 y 30 de hace sí. Por ejemplo, en Colombia la Constitución involucró los derechos de los trabajadores en la reforma que hizo Alfonso López Pumarejo, y por allá en el año 36, ¿cierto? Y donde se vincularon muchísimo todos los valores todos los derechos del trabajador, ¿cierto? Pero básicamente eso se hacía por unas presiones o unas reivindicaciones del movimiento obrero. ¿Sí? Entonces, como le digo,
eso significó mejorar muchísimo la calidad de vida de nuestros países, porque las personas tuvieron derechos al trabajo, derechos de pensiones justas, ¿cierto? Que curiosamente la globalización actual echó para abajo esas conquistas, ¿cierto? Y en este momento pues tenemos gente que se está llegando a la edad de pensión y no tiene pensiones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que entender. Es decir, ustedes como jóvenes hoy en día, si el futuro sigue como está, no van a tener ningún tipo de pensiones. Eso fue fruto de una lucha de los años 20, 30 del movimiento obrero en el mundo. Y se dio precisamente porque el mundo había cambiado y precisamente los obreros habían mostrado, digamos, que si el capitalismo no se reformaba para bien de la calidad de vida, pues obviamente la gente se iba a volver socialista en los años 20, 30. Entonces, ¿por qué el socialismo no triunfó en el mundo? Lo vamos a entender con Keynes, ¿cierto? En la próxima clase, porque John Maynard Keynes, que es el economista más importante del siglo XX, produjo un matrimonio entre los ideales de libertad e igualdad, ¿cierto? Es decir, lo terrible es que solamente pensemos que existe la libertad, porque el libertarismo es una cosa terrible para la democracia. No existe libertad sin condiciones de igualdad. Una persona no puede ser libre si no tiene condiciones de igualdad, ¿sí? Es decir, como decir que si una persona no tiene cómo estudiar, ¿cómo va a ser libre? ¿Sí? Si una persona no tiene acceso a la educación superior, ¿cómo vamos a creer que es libre? ¿Sí? Entonces, las condiciones para que esa persona pueda estudiar o tenga el derecho a la salud la da un Estado, y ese Estado que tuvimos durante 100 años fue diseñado o pensado por el señor Keynes y Heller y todos los autores de los años 30 que crearon una verdadera tercera vía, que no era ni capitalismo radical como el siglo XIX, pero tampoco era socialista como la Unión Soviética, sino que era socialdemócrata, ¿cierto? Ahí fue donde se creó esa tercera vía que podríamos llamar que fue la que dominó el siglo XX, ¿sí? Porque todos nuestros estados, a pesar de que pues, son estados un poquito fallidos, realmente involucraron reformas que se habían dado en Europa, ¿no? De bienestar, del estado de bienestar europeo, y desarrollaron esa forma de estado social de derecho. Pues mire, el Estado social de derecho es precisamente esa tercera vía, porque no es ni socialista, pero tampoco es un libertarismo capitalista radical, sino que es el equilibrio entre libertad e igualdad que ha permitido la mejor calidad de vida en la historia, ¿sí? Entonces, ese es el mérito del señor Keynes, ¿cierto? Es decir, haber creado realmente una salida para lo que había en los años 30, o que era el capitalismo salvaje del siglo XIX, o el socialismo prosoviético que se había generado después de los años 20. Entonces, imagínense el debate en el movimiento estudiantil y el movimiento obrero en esos años, ¿no? Donde todavía no había aparecido la figura de Keynes y entonces no había una tercera vía per se. Pero lo importante a rescatar es que estos autores están pensando en una tercera vía porque son críticos del estalinismo, ¿cierto? Del estalinismo soviético, porque de alguna manera era muy autoritario e iba contra las libertades, pero tampoco, pues obviamente son contempladores de los ideales libertaristas, capitalistas, porque pues ya sabemos que es como estar a la orden del día de las crisis económicas, ¿no? ¿Cierto? De las economías especulativas. Entonces, eso es lo que hay que entender. Es decir, la importancia del siglo XX se da en los años 20, 30, se da la solución a lo que va a ser el siglo XX, y que es lo que en teoría jurídica llamamos Estado Social de Derecho, que es realmente la tercera vía, ¿sí? Que en el fondo de planteamientos económicos va a ser keynesiana, ¿cierto? Entonces, eso es un poquito donde vamos a aprender a entender de que por primera vez es en los años 30 donde la democracia va a tener algo como materializarse con un Estado social de derecho, y que antes de los años 30, pues hablar de democracia es muy limitado, ¿sí?
porque realmente los estados anteriores a 1930 no habían tenido los ideales de los derechos sociales de igualdad que tienen hoy en día las constituciones, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que entender ahí, ¿sí? Por eso hay que valorar en ese, hoy en día, digamos, ahorita que tuvimos la pandemia, pues se comenzó a valorar muchísimo ese Estado keynesiano que se construyó en los años 30, porque ese es un Estado que no deja al garete los derechos del individuo, ¿cierto? Los derechos de las personas, sino que se compromete en unos derechos de igualdad, ¿cierto? Entonces fue en esa discusión sobre cómo crear una tercera vía que pusiera en equilibrio los valores de libertad e igualdad que estos autores, digamos, crecieron y nos dieron pues unas ideas muy interesantes porque son muy críticas tanto de uno como de otro lado, ¿cierto? Es decir, nunca caen en la polarización ni en el facilismo de ser, de defender, ¿cierto? Mira, eso es lo que tenemos hoy en día, esas orientaciones polarizantes que no conducen a ninguna parte, que parecen de hace más de 100 años. Entonces, esto nos da una cultura política para entender cómo hemos perdido, digamos, altura en el debate, ¿no? Porque estamos hoy en día, por ejemplo, en el año 2023, 2024, viendo que en el mundo hay unos debates que parecen de una sociedad que no hubiera aprendido de la experiencia que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, lo importante de entender esa figura de la tercera vía, ¿cierto? No sé, Esmeralda, ¿qué más? No, profe, no le voy a aportar a esta pregunta. Entonces continuamos con la séptima pregunta y dice lo siguiente. Profe, ¿me puede presentar, por favor? No se escucha. Está presentando, ¿no? ¿No alcanzas a leer? No, profe, no se está presentando. Bueno, te la voy a pegar ahí en el chat. Bueno, yo Entonces. igual la tengo acá. La séptima pregunta, ya está presentando, profe. ¿A qué se refiere el autor cuando habla del problema del indio en la obra de Mariátegui? ¿Alguno quiere hacer alguna intervención? Levante la mano, no todos a la vez, por favor. Bueno, ya hablamos un poco de eso, pero sí. Ah, bueno, ahí está Ronaldo. Dale, compañero, tienes la palabra. Dale, compañero, tienes la palabra. Sí, ya, espere, déme un momento. Se refiere a el problema del indio, se refiere a la situación de marginalización, explotación y pobreza en la que se encontraba la población indígena en el Perú. Mariátegui argumenta que la miseria moral y material de la población indígena es una consecuencia directa del sistema económico y social que ha prevalecido durante siglos en el país. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ya habíamos hablado sobre eso y creo que hay suficiente ilustración, pero podemos pasar, si no hay ningún comentario, a la siguiente. Listo, profe, muchas gracias. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿cómo evalúa el término indoamericanismo en relación al latinoamericanismo? ¿Quién desea hacer algún aporte? Si esto ya es más personal, yo creo que todos podemos hablar aquí porque esto es ya más de opinión, digámoslo así. Si me das la autorización para preguntar, Esmeralda, pues sí. Sí, profe, la clase es suya, claro que sí. Entonces le preguntaremos a Jensi, bueno, un poquito que empiece con esta opinión.
Parece que se nos fue. Entonces, Profe, Oriana. ¿puedo hacer un aporte en esta pregunta Bueno, mientras los compañeros? sí, claro, Esmeralda. Bueno, entonces la pregunta pues yo la interpreté de la siguiente manera. Y dice que el término indoamericanismo se evalúa en relación al latinoamericanismo, considerando que ambos conceptos abordan la identidad y la unidad de los pueblos de América Latina desde perspectivas ligeramente diferentes. Mientras el latinoamericanismo se encuentra en la unión de países y pueblos de América Latina, el indoamericanismo amplía esta visión al incluir a los pueblos indígenas como parte fundamental de la identidad de la historia de la región. Listo. Ok, bueno. Dale, compañera, tiene la Ya llegó palabra. Jensi. Jensi, ¿nos vas a Hola, profe. compartir algo? Sí, es que iba a abrir el micrófono y colgué. Sí, profe. Bueno, el latinoamericanismo pues promueve la solidaridad y la cooperación regional entre las naciones con lenguas, digamos, pues entre las regiones, ¿no? Y el indoamericanismo destaca las luchas contra el imperialismo y la búsqueda de la autodeterminación. Eso era. Gracias, Jensi. Por ejemplo, Oriana, ¿estás ahí? Bueno, parece que Bueno, Rafael. qué pena, profe. Mientras se conecta Oriana o logra ponerse en contexto, le damos la palabra a Rafael. Bueno, pues yo tengo aquí que el indoamericanismo, o sea, es una herencia como a lo que es la precolombina y más una contribución a las culturas indígenas y enfatiza pues sus riquezas, más que todo, y en cambio en América Latina va más que todo hacia la riqueza cultural y hacia hacia el énfasis social. Y en cambio el indoamericanismo se enfatiza más sobre la descolonización y el legado de las diversas herencias de nuestra etnia y diferentes culturas. Entonces, o sea, el término que estamos utilizando, que es el indoamericanismo, se puede decir que es como el reconocimiento o una valoración de estas culturas indígenas que integran pues una identidad. En cambio, en Latinoamérica, pues se busca que cada una de estas culturas tenga una sola identidad, o sea, que cada una tenga una identidad independiente a su cultura y toda esta forma de ver. Entonces, se hace más que todo énfasis sobre como a las luchas, a las revueltas que se han visto pues acá en cada país y en las demandas de los pueblos indígenas por el legado histórico que se le ha sido pues arrebatado por el tema de la geopolítica, de las decisiones socioeconómicas de cada país latinoamericano. Entonces, ese es mi aporte hacia la pregunta. Muchas Muy gracias, bien, compañera. Rafael. Gracias, Esmeralda. Dale, compañera, tiene la palabra. Bueno, profe, ahí se nos pregunta que cómo evaluamos el término del indoamericanismo y pues yo puedo decir de que ese término es importante ya que pues busca como rescatar los valores, la historia cultural de, de esta etnia, por decirlo así. Entonces, es importante porque incluso nos ayuda como a concientizarnos de la diversidad cultural e incluso pues a rescatar estas identidades que se han perdido y a preservar esta cultura indígena. Muchas gracias, compañera. Sí, muy bien, la idea ahí es, bueno, ¿qué les parece? Pues seguimos llamando Latinoamérica o América Latina, pero
curiosamente el nombre que ellos proponían era interesante, ¿no? Es decir, bueno, es probable que de pronto al decir Indoamérica sonara un poquito excluyente para la población afro. Pues yo pienso, profe, que sí, porque es que estamos teniendo en cuenta de que no son nombrados por ningún lado. Entonces, pues no sé, o sea, yo no hablo a modo personal. Y es que, digamos, destaca la relevancia de reconocer y respetar las raíces indígenas, solamente las indígenas. No habla de los afro por ningún lado. Entonces, pues no sé, yo creería que sí hay discriminación. Bueno, eso era un poco, digamos, entonces seguimos creyendo que el término de América Latina es un poquito más incluyente. ¿De acuerdo o no? Pues siempre, o sea, el término Sí, América, profe. sí, el término América Latina es como más, sí, más enfocado hacia el indígena o hacia el afro, hacia, independientemente de la etnia que sea de cada país. Pero lo que opino yo, ¿no? Claro, porque incluso pues un grupo va a desarrollar el tema de afroamericanismo, ¿cierto? Pero pues, si decimos Afroamérica también puede sonar excluyente respecto a lo indígena, ¿no? Entonces, el problema es que si le damos un nombre étnico es un poco complicado porque queda excluido otra etnia, ¿cierto? Entonces, finalmente, los pensadores del siglo XIX acertaron porque, pues, América incluye lo indígena y Latina incluye todo lo demás. El mestizo, el afro también llegó por España, bueno, cruzando el Peñón de Gibraltar, bueno, entonces el nombre América Latina es un poquito pues, más aceptado, creo, porque pues, es un poquito menos asignado a una etnia específica o a un grupo, digamos, especial, y entonces de alguna manera creo que por eso ha tenido aceptación y lo usamos corrientemente, ¿no? ¿Sí? Pero básicamente un poquito la idea era mostrar de que estos pensadores pues, fueron muy importantes, hicieron el debate, vivieron su época, sus años 10, sus años 20 que fueron muy críticos, y pues todavía nos tienen hablando de ellos porque pues, aportaron muchísimas ideas. Tenemos entonces las exposiciones, creo que las vamos a hacer en la sesión presencial. El grupo Sí, de... señor. Sí, señor. Sí, en la Nosotros sesión. escogimos hacerlo presencial. Muy bien, entonces cuando nos veamos presencialmente tenemos las exposiciones de los dos grupos, ¿no? Que se llaman indoamericanismo y afroamericanismo, ¿sí? Y entonces para la siguiente sesión, que todavía tenemos una sesión virtual pendiente, vamos a trabajar el tema del pensamiento cepalino, que como les digo ya nos sitúa después de los años 40, cuando en el 45 se resolvió la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, se había pasado lo de Bretton Woods, que creó pues, las instituciones económicas internacionales, luego San Francisco, donde se crean las Naciones Unidas, y luego el 48 se crean las comisiones económicas para diversas regiones del mundo, entre ellas pues la de América Latina, que se va a llamar precisamente la CEPAL, Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina. Ahí entonces vamos a tener que llega como primer director un argentino, Raúl Previs, pero igualmente también llega un español que había escapado del franquismo de España y llegó a México, el señor José Medina Chavarría, que es un personaje muy importante que está vinculado, digamos, a muchísimas cosas que hoy no sabíamos que se las debíamos a él,
Entonces vamos a mirar un poco, sobre todo estos dos pensadores, también está Celso Furtado, una cantidad de pensadores que pues a partir de ahí van a dominar la égida de la CEPAL hasta hoy en día, ¿no? Recuerden que el exministro de Hacienda del gobierno actual, que fue Ocampo, el señor Ocampo fue director de la CEPAL también, por allá en 1998, o sea, hace más o menos 26 años, 24, 26 años. Y vamos a mirar pues que él hizo el homenaje a los 50 años de la CEPAL en el 98, porque habiendo comenzado la CEPAL en el 48, cumplía 50 años en el 98. Hizo una publicación donde se recupera todo lo que hicieron estos primeros directores de la CEPAL, reflexionando sobre cómo debía orientarse la región de América Latina. Y es importantísimo pues que conozcamos esta publicación, porque ahí vamos a tener todo lo que necesitamos para el pensamiento cepalino e incluso para la teoría de la dependencia, que es posterior, los años 60. Entonces, ese va a ser el tema de nuestra siguiente sesión. Yo creo que por aquí, con algunos comentarios, iríamos terminando la sesión de hoy, porque pues hacer estas sesiones virtuales así como tan extensas es un poquito complicado, dado que ustedes están en su casa y están haciendo muchas cosas. Entonces, vamos a hacer una ronda de comentarios y con ello terminaríamos por hoy. Obviamente también podemos hacer, digamos, unos comentarios sobre cómo estuvo la sesión, si realmente estuvo bien hacer la ronda de preguntas, hubiera sido mejor magistral, bueno, como quieran. Esmeralda. Sí, espérame, profe, que es que me dio ganas de estornudar. Ay, qué pena. Profe, sí, me parece excelente las sesiones virtuales. Creo que se ilustró muy bien el tema. Lo que sí de pronto una crítica constructiva a los compañeros es la participación, ¿no? Porque pues de todas maneras es, con todo respeto, nuestra obligación hacer uso de ella como tal. Pero sí me parece a mí, a modo personal, de que el tema quedó muy bien ilustrado y pues agradeciendo a los compañeros que hicieron la intervención. Y también a usted, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda, por la moderación y por servirnos de conductora del debate. Bueno, ¿alguna otra intervención? Ronaldo, Rafael, Celso, los que más participaron, ¿qué dicen? Profe, pues yo la verdad considero que la sesión virtual estuvo buena, pero yo me simpatizo más con la presencial. Listo, claro, algunas otras cosas que de pronto hayan quedado faltando las comentaremos en la presencial, muy bien. Ok, Rafael. Bueno, lo que tengo que decir es, o sea, pues sobre el tema de la lectura, o sea, los problemas que plantea Alayar Torres y María Tegui, son problemas que hasta ahora se puede reflejar pues hoy en día con el tema ecológico, con el tema de las relaciones internacionales que otra vez Vladimir Putin quedó de presidente y cómo eso afecta no solamente a los países europeos, sino cómo afecta a las decisiones encaminadas a Latinoamérica. Entonces podemos ver cómo hasta ahora pues, se sigue reflejando estos problemas que manejan la obra de estos autores intelectuales, y ese es mi aporte sobre el tema de la lectura. Muchísimas gracias, Rafael, por tu participación. Creo que Ronaldo también estaba por ahí. Dale, compañero. Don Marlon. Profe, sí, para decir que me hubiese gustado un poco más que hubiéramos profundizado en el tema del APRA, ya que pues es un partido el cual digamos como que pretende ir en, bueno, perdón, pretende como ir en la línea de la, perdón,
de la descolonización. De hecho, el autor lo ponía en la mesa diciendo de que era un término que iba en contra del eurocentrismo, que pretendía de cero. Como profe, me gustaría que profundizara un poco más en el tema del APRA, ya que pues como lo expresaban en la lectura, habían, digamos, cuestiones ahí que expresaba el autor que eran como muy importantes a mi modo de parecer. Ok, Marlon, lo tendremos en cuenta entonces en la presencial para volver sobre otros elementos de cómo Haya retoma esto para crear, digamos, un partido. Bien. Okay. ¿Quién más? Angie Carolina, ¿estás ahí? Paula Andrea. Entonces, voluntariamente, ¿qué comentarios finalmente haríamos? La próxima sesión, entonces, entraríamos directamente con el pensamiento cepalino. Igual, pues, la exposición de este grupo también queda aplazada para la presencial. ¿Ok? Ah, bueno, profe. Profe, yo tengo una inquietud, pero pues obvio, yo sé que dentro de 8 días es festivo. Dentro de 8 días no nos vemos, ¿cierto que no? No, ya sería después de Semana Santa. Ah, bueno, señor. Bueno, muchas gracias. Marlon, ¿ibas a decir algo? ¿Estás ahí? Ah, no, profe, no, se me quitó el bloqueo del micrófono. Bueno, entonces, sé que hay muchos eventos en la sede, no sé, si van mañana, pues van a disfrutar que he visto que hay mucho evento cultural, deportivo, todo ese tipo de cosas, entonces seguramente van a disfrutar muchísimo yendo mañana. Nos veríamos entonces, les deseo tengan una muy buena Semana Santa, que la pasen muy bien y ojalá pues nos podamos encontrar con mucho después de Semana Santa. Igualmente, entonces, por hoy dejaríamos ahí. Les deseo que estén muy bien y les agradezco mucho la Profe, asistencia. muchas gracias. Igualmente, que descansen. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Bueno, Hasta luego, profe. Felicidades, disfruten, que estén muy bien. Estamos hablando. Hasta luego, profe. Bueno, felicidades.